Todos tenemos derecho a la educación. Gran frase del artículo 3, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con la educación especial? ¿Qué es la educación especial? ¿Quién, cómo, cuándo, de dónde? Remontémonos a 1800 en Francia con el médico Jean Itard, conocido como el padre de la educación especial. ¿Por qué es conocido como el padre de la educación especial? Bueno, en aquellos años surgió un caso llamado Víctor de Aveyron, conocido como niño feroz, niño salvaje. Era un niño que no había tenido contacto humano, contacto social. Y bueno, Janita se basa en querer estudiarlo, querer comprender, partiendo de la premisa, ¿qué es lo que influye más en nuestra conducta? ¿El medio natural o el medio cultural? Y bueno, posteriormente contestando con la educabilidad, que todo ser humano es educable. Sin embargo, cada uno aprende a su manera. ¿Qué es la educación especial? Actualmente se conoce como una modalidad que ofrece educación a alumnos con barreras de aprendizaje y con necesidades educativas especiales. Pueden tener discapacidad o no, o capacidades sobresalientes. Esto dependerá de sus condiciones físicas, sus condiciones mentales, necesidades, intereses o sus potencialidades. Esto viene siendo parte de la llamada educación inclusiva, entendida como un conjunto de procesos que llevan a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje. La inclusión educativa es un proceso a garantizar la calidad de aprendizaje de todos los niños y niñas que necesitan incorporarse a las nuevas aulas que emiten por parte del gobierno la inclusión, donde se les garantiza que pueden ser parte del nuevo proceso educativo en el cual ellos están incorporándose junto con los demás alumnos para que todos y todas tengamos la oportunidad de aprender unos de otros. La educación inclusiva garantiza que los niños puedan tener sueños y metas, garantizando así parte de su felicidad. Recordemos que también nosotros en de nuestra vida tendremos un tipo de discapacidad. Aprendamos juntos a poder apoyar a la sociedad que viene atrás de nosotros, que son los jóvenes que impulsan el futuro de nuestro país. Recordemos que los niños con discapacidad o personas con capacidad diferente pueden lograr mejores objetivos y metas que algunas personas que no están acostumbrados a luchar por ser mejores cada día. Digamos sí a la inclusión educativa y los invito a que podamos apoyar y ser parte de una nueva educación en México para que todas las escuelas garanticen el poder entender que es una prioridad y es una necesidad, un derecho que todos los niños tienen, el derecho de poder estudiar y ser felices día a día. Dentro de los trastornos que podemos encontrar para llamar educación especial, tenemos el de la comunicación, que es el trastorno específico del lenguaje, la disfemia o la tartamudez, los trastornos del aprendizaje como la dislexia, la disgrafía o la discalculia, y también está la discapacidad intelectual. Hablemos un poquito sobre estas discapacidades. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje de los niños que no tienen pérdida de audición o discapacidad intelectual. Los niños con TEL son muy metódicos, necesitan rutinas muy pautadas y es muy importante enseñarles a entender las emociones. La dislexia también es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de los problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. La discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana.
Dificultades existen dentro de toda la gama que ya hemos visto. Bueno, principalmente en el aula porque estamos hablando de educación especial. Podemos encontrar la falta de empatía por parte de los otros compañeritos, ¿verdad? Y esto no es nada nuevo. Esto ya lleva mucho tiempo que ha querido erradicarse. Se puede ver considerablemente la baja de la discriminación gracias a implementaciones educativas que se han hecho muy bien, pero nos falta mucho, porque no solamente estamos hablando de dentro de un aula, estamos hablando fuera en la sociedad, ya integrados como personas que pueden trabajar. Es muy difícil para ellos buscar un trabajo que se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, en el área de las maquiladoras es muy poco común, es muy raro que tú dentro de una fábrica encuentres a alguien con alguna discapacidad, ya sea utilizando muletas, con silla de ruedas. No se puede. Me tocó investigar sobre un caso de una persona que perdió la vista y seguía yendo a trabajar. No tuve la oportunidad de entrevistarlo personalmente, pero el señor seguía yendo a trabajar gracias al recordar qué es lo que hacía y cómo lo hacía, ¿no? Esta pieza va aquí, luego va esto, y yo tengo memorizado cómo va todo el proceso. Gracias a esa memorización, él pudo seguir trabajando. Pero sigue habiendo muchísimas barreras. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en los estacionamientos. Las personas siguen sin respetar los lugares asignados a estas personas, y mientras no tengamos o no concienticemos, no hagamos empatía, no vamos a poder seguir avanzando como sociedad. No es un trato igualitario, estaremos de acuerdo todos en eso. No es un trato igualitario, es un trato empático, de decir, me voy a poner en su lugar y voy a tratar de mejorar, y si veo a alguien en la calle con un bastón, voy y lo ayudo. Es sacar ese lado que creo que todos tenemos, ¿verdad? Entonces son muchísimas barreras que presentan, no solo en el aula,